Hay algo que el mundo suele malinterpretar. Creer que las personas empáticas son débiles. Pero la verdad es todo lo contrario. Ellos, los silenciosos, los compasivos, los que siempre anteponen el corazón, son el pilar invisible que sostiene el equilibrio emocional en las relaciones. Son el último escudo frente al colapso moral de una sociedad dominada por la manipulación. Y también son aquellos a quienes más teme un narcisista cuando despiertan. En el video de hoy, no solo escucharás una historia, te verás reflejado en cada momento, desde esa paciencia infinita hasta el cansancio profundo, y finalmente, el instante en que decides levantarte, no por venganza, sino para salvarte a ti mismo. Esto no es una sentencia para nadie, sino un recordatorio. Ser empático no significa que debas perderte a ti mismo. Quédate hasta el final, porque cuanto más avances, más descubrirás dónde reside tu verdadera fuerza. Si alguna vez amaste a la persona equivocada, perdonaste demasiado o te empujaron al límite, este video es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita ATUDE para no perderte ningún contenido de sanación profunda que viene en camino. Parte 1. Cuando la dulzura se confunde con debilidad y la caída pertenece a quien la menosprecia, en un mundo donde las voces fuertes suelen apagar los susurros del alma, hay algo que pocos logran ver. Las almas más suaves son también las más fuertes. Los empáticos no buscan atención, no luchan por ser el centro, no manipulan ni exigen. Ellos simplemente están, aman en silencio, y muchas veces también sufren en silencio. Pero esa quietud, esa calma profunda, es justo lo que los convierte en presa para quienes tienen una sed insaciable de poder emocional. Los narcisistas. El narcisista no ve valor en la bondad. Solo ve una puerta sin llave, una oportunidad para controlar. No escucha la voz de la compasión. Solo interpreta debilidad. Y desde el primer instante en que percibe tu dulzura, empieza a trazar su plan de manipulación. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque fuiste demasiado correcto, demasiado genuino, demasiado sincero, demasiado lleno de amor para alguien que no sabe amar. Pero hay algo que no calcularon. La dulzura no es impotencia. Es una elección. Es el reflejo de alguien que tiene el poder de herir, pero elige no hacerlo. Y eso es algo que un narcisista nunca entenderá. En su mundo, los sentimientos son herramientas, las emociones son armas, y la confianza ajena es una debilidad que hay que explotar. Te subestimaron desde el principio, porque solo vieron tu vulnerabilidad, sin imaginar lo que podrías llegar a ser cuando tu tormenta interior alcanza su límite. Tú creíste que la paciencia era virtud, que amar era comprender, perdonar, que si dabas lo mejor de ti, el otro cambiaría. Pero te diste cuenta, cada vez que perdonabas, ellos lo tomaban como desprecio. Cada silencio tuyo por paz era para ellos una luz verde para seguir haciéndote daño. No paraban, porque tú no te ibas. Fue su error de juicio, pero también tu lección más dolorosa. Un narcisista no teme hacerte daño, teme no afectarte más. Para ellos, tu sufrimiento es prueba de que siguen viviendo en tu mente. Más que amor, anhelan control emocional. Necesitan tu reacción, tu ira, tus lágrimas, tus intentos de explicar, porque todo eso les dice
que siguen siendo el centro de tu universo. Y mientras tú los pongas ahí, sigues dentro de su red. Desde el principio, no vieron tu empatía como virtud. La vieron como debilidad, no porque seas débil, sino porque no entienden una fuerza que no necesita mostrarse. Pero lo irónico es que el silencio de quien amó de verdad es lo que más los destruye, no porque entiendan el error, sino porque ya no pueden leer tu mente. Y ahí es donde su poder empieza a desvanecerse. ¿Lo sabías? Las personas más fuertes no son las que más gritan en la sala, son las que observan en silencio desde la esquina, entienden todo y solo hablan cuando es necesario. Y cuando deciden irse no hay súplica que las haga volver. El empático, cuando ama, ama con todo. Pero cuando se va, también se va con todo. Cuando comienzas a despertar, no necesitas gritar, estoy cansado, porque tu silencio, tu mirada, la distancia emocional que creas, ya es el mensaje más claro. El narcisista no entenderá por qué ya no es como antes. Intentará todo para arrastrarte de nuevo al torbellino. Dulzura fingida, promesas vacías, jugar a ser la víctima. Pero hay algo que no tienen: la capacidad real de cambiar. Y eso es lo que nunca anticiparon, que la persona a la que manipulaban con emociones, ahora ya no siente nada por ellos. Creyeron que tu bondad era infinita, que tu perdón era hábito y que tu amor era un recurso inagotable. Pero cuando la compasión se convierte en límites y el amor cede su lugar a la razón, aquello que despreciaron se transforma en una fuerza que no pueden derrotar. Y tú, si estás en ese camino, el camino del empático que despierta, no mires atrás solo porque alguien te diga que te has vuelto frío. No eres frío, estás sanando. No eres insensible, estás protegiendo tu alma de una guerra injusta. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por elegirte a ti. Parte 2. Cuando la compasión se convierte en cadenas y el corazón empieza a reclamar su libertad, existe una paradoja en el amor de la que pocos se atreven a hablar. A veces, nuestras cualidades más hermosas, la compasión, la paciencia, el corazón abierto, se transforman en cadenas que nos atan a una relación tóxica. No porque no sepamos lo que duele, sino porque tememos ser quienes causen dolor. No porque no veamos el error, sino porque seguimos creyendo que todos merecen una oportunidad para cambiar. Los empáticos aman con todo el corazón y confían con el alma entera. No miran a los demás por sus errores, sino por su capacidad de superarlos. Y, por eso, se quedan después de haber sido heridos. Perdonan sin haber recibido disculpas. Intentan entender cuando lo único que necesitan es ser comprendidos. Porque para ellos, amar no es un intercambio, es un compromiso. Compromiso de sanar, no de abandonar. Compromiso de construir, no de culpar. Y es ahí donde el narcisista entra como una prueba cruel del destino. No viene a amar, viene a poseer. No quiere tu corazón, quiere tu sumisión emocional. Y sabe que con los corazones nobles es más fácil hacerlos dudar de sí mismos que de los demás. Así comienzan los ciclos: halago y crítica, cercanía y frialdad, afecto y castigo con silencio. Eso no es amor, es control. La primera vez que son heridos, los empáticos se dicen: quizás
está pasando por algo difícil. La segunda, tal vez lo hice sentir mal, sin querer. La tercera, solo necesito esforzarme un poco más. Y así, cada perdón sin cambio se convierte en una invitación al siguiente acto dañino. Sin darse cuenta, los empáticos dejan de ser amantes para convertirse en sobrevivientes. La relación ya no es un espacio para amar, sino para resistir, caminar sobre cáscaras de huevo, reprimir emociones, ceder incluso cuando el alma sangra. Cuanto más aman, más cargan. Y la compasión, que un día fue su orgullo, se vuelve un peso. Olvidan que la compasión no debe sobrepasar los límites, que un amor real no exige que te abandones a ti mismo, que no se puede perdonar la crueldad solo porque hay amor. El narcisista lo sabe. Sabe que te cuesta soltar, que siempre buscarás una razón para quedarte. Por eso no cambia, porque cree que seguirás callando, cediendo, cargando con culpas que no te pertenecen. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? No es el daño repetido, es el adormecimiento, esa confusión donde ya no sabes cuál es tu límite. No sabes si estás perdonando o perdiendo tu dignidad, si estás amando a esa persona o aferrándote a una ilusión que alguna vez fue real. Es ahí donde el empático empieza a despertar, no con gritos, sino con una mirada más clara. En una noche sin dormir donde el corazón ya no llora, sino se pregunta, ¿por qué siempre soy yo quien tiene que aguantar? En ese instante, donde el amor no se apaga, pero ya no basta para seguir soportando. Ese despertar no llega de golpe. Es el fruto de cientos de silencios, miles de minutos culpándose, y un corazón que ha dado demasiado sin recibir lo mínimo. Y cuando llega, lo hace como una lluvia silenciosa tras una larga sequía. No hace ruido, pero lo cambia todo. El empático no se va en medio de una pelea. Se va después de haber amado de verdad, perdonado sin medida, intentado sin descanso, para finalmente entender. No todo amor puede salvarse, no porque sea frío, sino porque aprendió la lección más dura. Cada vez que perdono lo que tú ni siquiera intentas cambiar, me traiciono a mí mismo. Comprende que quedarse ya no es amar. Es permitir. Es aceptar lo que el corazón debería rechazar. Es encerrarse en una jaula construida por su propia compasión. Y nadie merece vivir en esa jaula, sobre todo tú, que naciste para amar con libertad. Parte 3. Cuando el silencio ya no es sumisión, sino una advertencia final, existe un tipo de despertar que no nace del enojo, ni de las lágrimas silenciosas que caen en la noche. Llega en un instante de silencio tan profundo que parece que tu corazón deja de latir por unos segundos, no porque ya no sientas, sino porque tus emociones han soportado tanto que finalmente se congelan. El empático no explota como los demás, no golpea la mesa, no grita, ya no puedo más, aunque haya cruzado todos sus límites. En cambio, guarda silencio. Da un paso atrás uno tan pequeño que el narcisista cree que es solo una tristeza pasajera. Pero en el alma del empático, ese paso atrás marca el comienzo de una gran retirada, una salida del engaño, del dolor, del ciclo enfermizo, de un amor desequilibrado. Esto es lo que el narcisista nunca ve venir. Está acostumbrado a tu suavidad, a tus perdones sin condiciones, a tu silencio que siempre eligió la paz por encima del conflicto. Cree que no te irás. Confunde tu compasión con impotencia. Piensa que mientras él regrese, tú siempre estarás ahí como siempre,
pero hay algo que nunca podrá medir: la memoria emocional. El empático no olvida fácilmente. Puede que no diga nada. Puede seguir cocinando, sonriendo frente a otros y siendo amable cada día. Pero por dentro, cada herida, por pequeña que sea, queda registrada, no para vengarse, sino para no seguir cayendo. Recuerda tu mirada fría en aquella discusión. Recuerda cómo lo hiciste sentir como una molestia por simplemente tener emociones. Recuerda cada vez que fue ignorado cuando más te necesitaba, cada vez que usaste el pasado para manipularlo, cada disculpa vacía, sin cambio real. Todo queda guardado, no en papel, sino en el alma, en la mente, en las noches sin sueño, que alguna vez pensó que eran culpa de su hipersensibilidad. Y llega un momento en que esa colección de silencios se convierte en la hoja que corta el último hilo. Ya no necesita consejos para irse, ni otra pelea para decir ya fue suficiente. Porque en realidad, la decisión ya se había tomado, solo que aún no se había dicho en voz alta. El empático empieza a cambiar, no con acciones drásticas, sino con energía, con una mirada sin ilusión, con una sonrisa sin esperanza, con su presencia, pero sin conexión. Y eso es lo que más inquieta al narcisista, cuando ya no puede controlar tus emociones, ya no reaccionas a las provocaciones. No te apresuras a explicar cuando te malinterpretan. No corres a salvar la relación cada vez que algo se rompe. Guardas silencio, pero ya no desde el miedo. Te alejas, pero sin esperar que el otro despierte. Tu silencio ya no es un puente, es un muro. Y cuando ese muro se construye, quien está al otro lado ya no puede cruzarlo. El narcisista se desorienta. Percibe que algo anda mal, pero no sabe qué, porque ya no lo culpas, no lo confrontas, no lloras, ni pides que cambie. Y eso es lo más peligroso para él. Ya no necesitas nada de él. Intenta provocarte. No funciona. Intenta ponerte celoso. Nada. Intenta ser dulce otra vez. Solo recibes con una sonrisa cortés. Comienza a desesperarse, porque nadie le enseñó a manejar a alguien que ya no puede manipular. Y tú no odias, no guardas rencor. Solo ya no quieres entregar tu corazón a unas manos que no supieron cuidarlo. Y entiendes, esto ya no se trata de él, se trata de ti, de tu valor, de la paz que has pagado demasiado caro por alcanzar. Desde ese instante, cada palabra del narcisista suena vacía. Cada promesa se siente como un disco rayado. Cada intento de culpa revela su juego. Ya no necesitas entenderlo a él porque, por fin, has decidido entenderte a ti. Parte 4. Game. Cuando el empático guarda silencio, no porque sea débil, sino porque está preparándose para marcharse, hay un momento extremadamente peligroso para el narcisista, y ni siquiera lo ve venir. No es cuando tú gritas, lloras o discutes, es cuando te vuelves completamente silencioso. Un silencio que no nace del miedo ni del dolor, sino de una calma estratégica, como la marea que retrocede antes de arrasar con todo lo que ya no merece permanecer. Para el empático, el silencio no nace de la impotencia, nace de la claridad. Ya ha visto suficiente, escuchado suficiente y soportado suficiente. No necesita más insultos ni disculpas vacías. Su mente ya ha comenzado a cambiar de dirección, de intentar salvar la relación a buscar liberarse de ella. El narcisista no lo sabe, pero mientras él sigue jugando sus juegos conocidos ignorar,
castigar con el silencio, reaparecer como si nada. Al otro lado, el empático está construyendo silenciosamente una muralla emocional. Cada decepción es un ladrillo, cada falta de respeto, una capa de cemento. Y cuando esa pared se termina, ya nadie podrá cruzarla ni con lágrimas, ni con disculpas falsas. El narcisista está acostumbrado a un empático que siempre busca reconciliar. Cree que tú siempre serás quien inicie la conversación, quien envíe el primer mensaje, quien baje la cabeza por miedo a perder la relación. Jamás piensa que podrías cambiar. Está convencido de que conoce el ritmo de tu corazón, pero olvida algo esencial. El empático no aguanta para siempre, solo espera el momento exacto para soltar y no volver atrás. Y cuando ese momento llega, tú no gritas, no exiges explicaciones, no haces drama, simplemente dejas de intentarlo. Ahí comienza la verdadera tormenta, no fuera, sino dentro del alma de quien pensaba que nunca te atreverías a irte. Empiezas a rechazar las conversaciones vacías. No respondes a las provocaciones veladas. Dejas que los comentarios hirientes pasen como el viento sobre un lago, no porque no sientas, sino porque has decidido que ya no te toquen más. Has entendido que mientras más reacciones, más poder das a quien no lo merece. Y ya no quieres jugar más ese juego. Antes intentaste arreglarlo, pediste perdón incluso cuando no era tu culpa. Perdonaste por miedo a perder a quien amabas, pero también aprendiste: quien no te valora cuando eres suave, te aplastará cuando estés vulnerable. Ahora no necesitas demostrar nada. No tienes que justificarte. No buscas empatía en un alma vacía. Te retiras en silencio, pero con firmeza. Empiezas a invertir tu energía en ti mismo, en lugar de en conversaciones que no llevan a ninguna comprensión. Te detienes no porque te hayas rendido, sino porque por fin ves con claridad. Esto ya no es amor, es una batalla emocional que agota el alma. El empático enamorado se pregunta: ¿cómo salvo esta relación? Pero cuando despierta, la pregunta cambia: ¿cómo me salvo yo de esta relación? Y cuando esa pregunta aparece, es porque tu antiguo yo empieza a retirarse para dejar paso a una versión más fuerte, más consciente. Desde fuera, quizás sigas sonriendo, trabajando, cumpliendo, pero solo tú sabes que tu corazón se fue hace mucho. El narcisista cree que todo sigue igual, porque tú no reaccionas. Pero no entiende que tu falta de reacción es tu declaración más contundente, porque cuando un empático ya no siente la necesidad de salvar, es porque ya te ha sacado de su corazón. Tu silencio ahora es un muro, una barrera protectora, un espacio sagrado que construyes para escucharte a ti, y no el ruido de quien solo busca controlarte. Ya no intentas arreglar lo que no se puede arreglar. Estás preparándote para marcharte no porque hayas dejado de amar, sino porque has comenzado a amarte más a ti mismo. Parte 5. Geide. Cuando el poder emocional se desvanece, el narcisista entra en pánico. Hay una verdad amarga que el narcisista nunca está preparado para enfrentar. No le teme a perderte, le teme a perder la capacidad de manipularte. En el momento en que siente que ya no reaccionas como antes, que sus culpas ya no te pesan, que su presencia ya no define tu plenitud, es cuando su mundo interior empieza a derrumbarse. En el fondo, el narcisista vive con una suposición errónea. Cree que no puede soltar. Piensa que tu silencio
es solo una forma de resistencia temporal, una especie de guerra fría, que pronto terminará. Cree que lo estás poniendo a prueba. Pero la verdad es esta: ya no estás probando nada. Te estás retirando de verdad, y eso desestabiliza todo su universo interno, porque tú eras el espejo donde él se veía reflejado como quería ser visto. Perfecto, amado, admirado. Cuando ese espejo se rompe, ya no tiene dónde esconder su vacío interior. Y ahí es donde comienza el verdadero pánico. Intentan reutilizar sus armas de siempre. Halagos repentinos. Mensajes de «te extraño», gestos de afecto improvisados. Tras días de frialdad, esperan que vuelvas a abrir tu corazón, que perdones, te ablandes y regreses al mismo ciclo. Pero esta vez, tú solo guardas silencio. No dices no, pero tampoco dices sí. No culpas, pero tampoco necesitas escuchar excusas. Y eso es lo que más les asusta. La desactivación total de su sistema de manipulación emocional. Ya no saben qué botón presionar para provocar una reacción. Has cambiado el código. Has reconfigurado tu sistema emocional en modo protección, no en modo sumisión. El narcisista nunca lo admitirá, pero empieza a sentir una de las emociones que más odia: la impotencia. La impotencia de no poder manejar tus emociones, guiar la conversación a su favor, hacerte sentir culpable, o al menos, hacerte reaccionar. Pero ahora, ya no le permites definir quién eres. Tú estás reescribiendo el guión. Y en este nuevo guión, él ya no es el protagonista. Esto desencadena una crisis interna que pocos notan desde fuera. La crisis del ego del narcisista. Cuando tú te retiras, pierde su espejo emocional. Ya no tiene a quién convencer de que es suficiente, digno de amor, aún atractivo, y empieza a sentir miedo no a perderte a ti, sino a enfrentar su verdadero yo, vacío, desconectado y lleno de heridas no sanadas. Pueden reaccionar con ira, con súplicas, o adoptando el papel de víctima de forma patética. Dirán cosas como: has cambiado, ya no eres la misma, o incluso: no puedo vivir sin ti. Pero tú sabes, eso no es amor. Es el miedo a quedar atrapados en su propio vacío emocional. Y tú lo ves claro. Ya no te atrapan sus teatros emocionales, porque has llegado a un lugar donde el narcisista jamás podrá llegar. La autonomía emocional. Ya no necesitas su presencia para sentirte completo. Ya no dependes de sus palabras para sentirte valioso. Ya no buscas en promesas vacías la validación de que mereces ser amado. Y cuando llegas a ese nivel, el poder emocional del narcisista se desvanece por completo. Ya no tiene nada que ofrecerte. No hay palanca para negociar. Ya no existe ese contrato invisible que alguna vez firmaste, sellado por culpa y compasión. Lo irónico es que mientras tú recuperas la paz, él comienza a vivir el caos. Mientras tú vuelves a dormir tranquilo, él empieza a tener insomnio. Mientras tú inviertes en tu sanación, él corre a buscar a alguien más para llenar su vacío, pero nadie podrá llenar las grietas internas que lleva consigo. No necesitas venganza. No necesitas demostrar nada. Tu autocontrol, tu silencio y tu retirada ya son el mensaje más claro. Ya no pertenezco a este lugar. No los venciste con enojo. Los venciste con serenidad, con la fuerza de levantarte, sin decir una palabra, y salir de un ciclo que ellos creían irrompible.
Parte 6. El renacer silencioso del empático. Cuando ya no vive para complacer el dolor ajeno, existe una forma de renacer que no necesita aplausos, no necesita declaraciones, ni reconocimiento. Es cuando un empático, tras años de soportar, ceder y dar amor sin medida, de repente se detiene, no porque haya dejado de amar, sino porque ha comenzado a amarse a sí mismo más. El empático entró en la relación con un corazón lleno de luz. Creía que el amor podía sanar, que si era lo suficientemente sincero, paciente y generoso, algún día la otra persona cambiaría. Pero no sabía que su paciencia sería utilizada como un contrato sin límites para justificar cada acto irresponsable, cada herida que nunca dejó de repetirse. Durante todo ese camino, perdonó una y otra vez. Buscó la culpa en sí mismo. Siguió teniendo esperanza, hasta que su alma empezó a romperse en pequeños pedazos porque cargaba demasiado. Cargaba con las emociones de ambos. Cargaba con la rabia del otro, con su silencio, con sus traumas no resueltos. Y olvidó algo esencial. No se puede sanar a quien no quiere sanar. Su renacer no llegó tras una gran pelea, ni tras un insulto devastador. Llegó un día cualquiera, otra mirada fría, otra crítica repetida, otra noche más, dándole la espalda a la pared, preguntándose, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Y entonces lo entendió. No es que no fuera lo suficientemente bueno, es que la otra persona nunca lo valoró como debía. Y cuando esa verdad echó raíces, algo dentro de él cambió. Ya no quería arreglar nada. Quería salir de ahí. El empático, cuando está en modo cuidador, siempre se pregunta, ¿cómo evito que esta relación se rompa? Pero cuando renace, la pregunta cambia. ¿Por qué sigo intentando salvar una relación que me rompe a mí cada día? Y desde esa pregunta, empieza a reescribir su vida paso a paso. Empieza a decir no sin culpa, a dejar de justificar emociones válidas, a retirar el amor que solía entregar con tanta facilidad. Ya no reacciona ante las provocaciones. Ya no se culpa por los estallidos del otro. Ahora ve el juego manipulador y se niega a seguir participando. El narcisista jamás imaginó que este día llegaría. Creía que eras débil, que nunca te irías. Confundió tu bondad con dependencia, pero olvidó que toda paciencia tiene un límite. Y cuando el empático despierta, no vuelve atrás. Tu renacer no es una declaración de guerra. Es una despedida suave, pero firme. Ya no estoy aquí para calmar un dolor que tú te niegas a sanar. Es dejar de ser el pacificador. Es dejar de sostener algo que hace tiempo debió caer. Después de despertar, el empático comienza a recuperar partes de sí que había olvidado. Vuelve a sus pasatiempos, a los amigos que se alejaron, a los sueños que puso en pausa. Aprende a vivir sin pedir permiso. Aprende a sonreír sin mirar el rostro del otro antes. Aprende a amar, pero esta vez, a sí mismo primero. Y sabes qué es lo maravilloso, que no se vuelve frío, se vuelve claro. No se convierte en otra persona, vuelve a ser quien realmente es, después de quitarse todas las máscaras que el dolor le obligó a usar. Su fortaleza no está en responder, está en ya no necesitar hacerlo, en no justificar, en no buscar tener la razón. Sabe quién es, y como una montaña después de la tormenta, permanece firme e inalterable, sin moverse por nadie más. El renacer de alguien que amó con todo su ser es lo que más asusta a quien menospreció ese amor. Porque cuando ya no pueden hacerte daño, también han perdido el último lazo que los unía a ti. O. El final
es el comienzo de una nueva versión de ti. Al final, el empático no necesita una disculpa, ni una escena dramática de redención. Solo necesita una cosa: liberarse del ciclo interminable de dolor repetido. Ha transitado por todas las etapas, de la esperanza a la desilusión, del perdón al entumecimiento, del deseo de conexión a la decisión de separarse. Y ahora ya no busca salvar a nadie. Está salvándose a sí mismo, y eso es lo más valiente que puede hacer. Nadie sabe cuánto ha durado ese viaje. Nadie entiende cuántas noches ha tenido que dialogar consigo mismo. Cuántas veces ha fingido estar bien solo para sostener un amor que ya no lo incluía. Pero ese camino lo ha forjado en alguien nuevo. Alguien que sabe decir no al daño. Alguien que puede atravesar el dolor sin perder la compasión. Alguien que sigue amando con todo el corazón, pero ya no a costa de su alma. El renacer del empático no es una explosión, sino un despertar profundo. No necesita gritar para demostrar su fortaleza. Es en su silencio, en su serenidad, en su mirada, que ya no busca aprobación donde se escucha la declaración más firme. He vuelto a ser yo, pero esta vez nadie más definirá quién soy. Esta vez, si estás en medio de ese camino, cree que no estás solo. Tu dulzura no es debilidad, es luz. Y la luz, a veces, necesita retirarse hacia adentro para no apagarse. Pero cuando vuelva a brillar, lo hará con más fuerza que nunca. Y nada podrá opacarla. Si te reconoces en estas palabras, no olvides suscribirte para seguir caminando juntos este camino de sanación, claridad y liberación de relaciones que te han hecho perderte. Que cada video no sea solo conocimiento, sino una luz que guíe tu corazón de vuelta a casa. Porque mereces un amor que no te duela, que no te silencie y que nunca te obligue a olvidarte de ti, solo para que alguien más se quede.